Bienvenidas, bienvenidos, jueves 17 de noviembre, 13 horas con 3 minutos y estamos en otro live de El Desconcierto, esta vez junto a Karina Fernández, abogada, defensora de derechos humanos, una de las especialistas de la abogada del proyecto de indulto de los presos y presas políticas derivados del estallido social, y también estamos con el senador Ignacio, presidente, uno de los impulsores del proyecto de indulto. ¿Cómo están, senador, abogada? ¿Qué tal? Bienvenidos al Desconcierto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, senador, por estar acá. ¿Qué tal, Karina Fernández? Bienvenida al Desconcierto también. Parece que tiene algún problema, Karina, con ya volví. el internet. Pero ahí está, ahí está. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo le va? Bien, ya estoy aprendiendo a controlar emocionalmente esto de las caídas de internet. Está bien, a todos nos pasa recurrentemente, incluso a los parlamentarios en el Congreso, ¿cierto? Lo hemos visto ahí también con algunos problemas, algunos parlamentarios. Pero estamos acá reunidos para hablar de un tema importante, relevante, no para las vicisitudes que nos presenta Internet, sino más bien para un proyecto que se está tramitando ya en el Congreso, que este lunes empieza su debate, senador, entiendo que es la Comisión de Derechos Humanos de la cual usted participa. Cuénteme, este lunes entra efectivamente el proyecto ya a discusión. Sí, efectivamente, yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y he citado para el lunes a comenzar la discusión en general, como se hace con cualquier proyecto de ley, que se hace un periodo de audiencias y de discusión en general de la idea de legislar, invitando distintas voces, tanto a favor del proyecto como críticas. También tengo que darle espacio y así funciono yo también como presidente el año pasado de Educación o este año de Derechos Humanos, siempre con ecuanimidad, ¿no? Más que yo tenga obviamente mi postura, yo soy autor del proyecto, firmé el proyecto y quiero que avance y quiero que se apruebe, pero obviamente en el debate legislativo tengo que ser ecuánime y dar cabida a todas las voces. Este proyecto lo presentamos en el Senado en función de una facultad constitucional que tenemos los senadores de presentar vía ley indulto general. Solo los senadores podemos presentar, o sea, tiene que iniciarse en el Senado esta discusión. Y esto simplemente para distinguir o explicarle a la ciudadanía. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, lo estamos escuchando. Ah, ya. No, simplemente para distinguir del indulto particular que tiene la atribución el presidente de la República. De hecho, Piñera, por ejemplo, ha indultado a criminales de lesa humanidad en este gobierno, y en su primer gobierno indultó también a bastantes personas, un número significativo de personas privadas de libertad, acusados de delitos, condenados por delitos graves. Ese es un indulto particular que tiene el presidente de la República, pero el indulto general es una atribución que tienen los senadores vía ley, vía proyecto de ley. Por lo tanto, tiene que ser tramitado en comisión, en sala, requiere 22 votos para ser aprobado en sala en el Senado, y luego si se aprueba, bueno, se abre un periodo de indicaciones, se puede corregir el proyecto de ley vía indicaciones, todos los senadores pueden presentar indicaciones, y luego, si se aprueba en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados como cualquier proyecto de ley. Antes de pasar a los detalles, ¿no?, de la tramitación propia que va a tener el proyecto de ley, que me imagino va a ser bien discutida, ¿no? Todavía ni siquiera está en la comisión y ya está en el debate muy fuerte respecto de él. Me gustaría saber, y a ver si Karina nos puede ayudar en esto, ¿no?, como parte de la mesa técnica que ayudó en la elaboración del proyecto y abogada de Derechos Humanos, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Hace cuánto tiempo, no? ¿Y quiénes se reúnen en torno a ello para impulsarla? Me imagino que hay un trabajo en conjunto de muchas personas, Karina Fernández. Sí, creo bueno, en términos generales, creo que la situación que estamos experimentando desde el estallido social y que tiene que ver con detenciones masivas y criminalización de la protesta social, refleja mucho de lo que ya veníamos experimentando en nuestro país y en las falencias institucionales de las que parece que hoy día en el debate nadie se hace cargo. Y entonces, a partir de esas falencias y esas dificultades y esas desigualdades que también son las que generan el estallido social, lo que ocurre con las detenciones masivas y las prisiones preventivas masivas a partir del estallido social, con el rol además del Ministerio del Interior como parte querellante activa en estas causas, lo que hace es visibilizar lo que ya los penalistas, como el profesor Novoa Monreal mencionaban durante décadas atrás, que Chile opera en base a una justicia de clase. Entonces, todos quienes estamos constantemente conscientes
de que en este país la justicia es una justicia de clase, y tú también, Sergio, lo sabes muy bien, porque has analizado casos, ¿cierto?, vinculados a la complicidad económica de la dictadura, o sea, digamos, a partir de toda la narrativa histórica que refleja nuestro país, esta situación nos pone de frente al dolor de muchas familias que están viendo cómo esta injusticia se ha evidenciado en estos casos concretos, altamente discriminatorios, de personas que se han visto privadas de libertad en situaciones absolutamente desproporcionales. Y que no se contrasta en nada con la situación de impunidad que hemos visto respecto de los delitos de violencia institucional y de crímenes de Estado, ¿cierto? Entonces, bueno, ante esta conciencia y también ante el clamor de las familias, es que entonces obviamente entre una de las diversas posibilidades, porque claramente hay un espectro de diversas posibilidades de cómo un Estado además debe operar en su conjunto para como salvaguardar el debido proceso, la igualdad y la no discriminación en estos procesos. Y entonces una de las aristas, y hay una asamblea y también una institucionalidad que se ha juntado a partir de los familiares, de defensores, de abogados de derechos humanos y de otros profesionales y también víctimas de esta situación que han ido haciendo esta iniciativa. Y a partir de esta iniciativa se crea una mesa técnica, que es la mesa que se le otorga digamos, la misión de generar un proyecto de ley que pueda satisfacer la necesidad de otorgar libertad a las personas que se encuentran privadas de libertad o con otras cautelares o condenadas a partir de detenciones en el contexto del estallido social, la protesta social o con ocasión de estas, digamos, exigencias sociales. Esa es más o menos la idea. A mí en lo personal, y me gustaría como aprovechar que me siento en casa en el desconcierto como pasa este comentario, tiene que ver con que como que muchos de nosotros estamos como celebrando lo que fue este proceso constituyente nuevo, esta posibilidad que nos da de discutir una sala de máquinas respecto a una constitución pinochetista, pero el origen, y no podemos nunca dejar de olvidar cuál fue el origen de esta gran reivindicación que hemos obtenido después de años de lucha y que estuvo en la calle, que estuvo en la protesta social, y yo por lo menos en términos profesionales no podía desconocer mi responsabilidad respecto de esas personas, mujeres y hombres que siguen privados de libertad o que están sometidos a lo peor que puedan enfrentar las personas, que es el enfrentarse a un proceso penal altamente injusto, además en un contexto de pandemia. Entonces yo creo que en lugar de celebrar nuestro triunfo del 80%, por lo menos mi responsabilidad como defensora de derechos humanos fue tratar de contribuir en la medida de lo posible a que mejoremos, o sea, a que podamos obtener la libertad en estos casos. Entiendo, Karina, muchas gracias. Yo leí el proyecto, son 11 páginas, 8 artículos. Senador, a ver si usted nos puede contar un poco cuáles son las características del mismo proyecto en sí, ¿no? Es un proyecto que establece un contexto antes del articulado, donde se plantean varios temas, ¿no? Entre ellos que varias de las primeras detenciones que se dieron a propósito del estallido fueron declaradas como ilegales, ¿no? El doble del promedio que se estaba llevando anteriormente al estallido, ¿no? Desde ahí parte el proyecto, narrando una serie de condiciones irregulares que se fueron dando, ¿no? Citando a varias autoridades y personas que están relacionadas a los derechos humanos, informes internacionales también de derechos humanos, que daban cuenta de lo que estaba sucediendo en términos de la justicia. Y después viene un articulado de 8 puntos en los que se establecen los detalles de a quienes beneficiaría y a quienes no también beneficiaría este proyecto. A ver si Juan Ignacio Latorre nos puede ayudar a desarrollar esos 8 puntos, por favor, senador. Sí, y lo primero también, tratando de responder algo de cómo nace, en mi caso yo me involucré con el grupo de iniciativas por la libertad de los presos de la revuelta, donde hay agrupaciones de familiares, abogados de derechos humanos, abogados de defensores de los presos de la revuelta, organismos de derechos humanos con mucha historia, etc. A mí me invitó personalmente Fanny Poyarolo, hace varios meses me invitó a estas primeras reuniones. El grupo ya estaba conformado, digamos, y empezamos a asistir todas las semanas sistemáticamente a varias reuniones que se fue ampliando la red, se formó una mesa técnica de abogados, involucramos a nuestro equipo legislativos en esa mesa técnica, incluyendo estos borradores. Ahí, Karina, también podrás dar... Se le apretó el micrófono. Al principio ¿cómo se llama? La demanda de las familiares era amnistía, ¿no? Y fue toda una discusión si entrar por la ley de amnistía, que está vigente, que viene de la dictadura, y ahí más bien la recomendación de las organizaciones históricas de derechos humanos
detenidos desaparecidos y abogados de derechos humanos nos decían que no había que entrar ahí por la amnistía, por todos los problemas que hay relacionados con esa ley, temas de impunidad, etc. En cambio, por eso fuimos por la vía del indulto general, que es una atribución constitucional. ¿Cuál es la Y diferencia, luego, perdón, entre amnistía y el indulto general? Si nos puede ayudar más adelante, quizás. lo que pasa es que el efecto jurídico del indulto es el mismo que el de amnistía, el efecto jurídico, pero la ley vigente de amnistía que viene de la dictadura trae toda esta historia donde de alguna manera hubo un intento de impunidad a la violación a los derechos humanos, y también con los presos políticos. En dictadura, en los años 80, hubo un intento de negociación, de canje, digamos, ¿no? De liberar presos políticos, digamos, de opositores a la dictadura, con también la amnistía y la impunidad para los violadores de derechos humanos. Entonces, eso tiene una historia que ha sido muy compleja, y es una ley vigente, una ley que es vigente, una ley de la República, digamos, que viene de esos tiempos, ¿no? Entonces, por eso, más bien nosotros quisimos ir por la vía del indulto, que, insisto, tiene el mismo efecto jurídico, pero es vía proyecto de ley de indulto y una atribución de los senadores. Y luego vino toda la negociación, porque también hubo que negociar con las agrupaciones de familiares, de derechos humanos, etcétera, el catálogo de delitos, por decirlo así, ¿no? Si era, por ejemplo, nosotros dejamos fuera los delitos terroristas y delitos de sangre, ¿no? O incluso yo puse sobre la mesa algunas situaciones muy complejas acá en la región de Valparaíso, por ejemplo, el caso del concejal Chaguán, ex Renovación Nacional de La Está Calera. vinculado a tráfico de drogas también, ¿no? Tráfico de drogas, asociación ilícita, eso lo dejamos fuera, por lo tanto, seguiría la misma, su proceso judicial. También al que disparó en Reñaca, ¿no? Me imagino también. Exactamente, el señor Comin, el gringo, digamos, que disparó en Reñaca, ahí él estaba por 3 delitos, y el proyecto le beneficia, digamos, en uno de los 3, que sería una reducción o una rebaja en la condena, pero los otros 2 delitos, el de disparar arma en la vía pública y el homicidio tentado, que me parece que es el término jurídico, el homicidio tentado, eso nosotros lo dejamos fuera. Por homicidio frustrado, ahí nosotros lo metimos, lo incluimos en el catálogo de delitos del proyecto de ley, porque nos dimos cuenta que muchísimas personas les imputaban homicidio frustrado, pero en el fondo para agravar la pena y el proceso judicial y la prisión preventiva, etcétera, en casos donde había, por ejemplo, personas que se les acusaba de tirar piedra, y eso era, digamos, homicidio frustrado, digamos, ¿no? Entonces, claro, pero no es lo mismo que andar con un arma y disparar en la vía pública, que eso nosotros lo dejamos absolutamente fuera de este catálogo de delitos. Entonces, ahí hay una discusión, incluso gente del mundo político, el Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, y esos senadores que apoyan el proyecto de ley, pero tienen dudas respecto a la amplitud del catálogo de delitos, ¿no? Y que una de las modificaciones que le harían, vía indicaciones, sería acotarlo. Bueno, esa es una discusión que tendremos que dar y es parte del debate legislativo, ¿no? Si es muy amplio, quedó muy amplio, o efectivamente habría que acotar, porque van surgiendo casos. Los delitos asociados al incendio, por ejemplo, ¿están también incorporados dentro de este tema? Me refiero a más allá del lanzamiento de bombas molotov, sino también se produjeron muchos incendios, ¿no? En Enel, digamos, en algunos supermercados, en varios lugares, en una universidad incluso se quemó también. ¿Eso también está dentro del indulto o queda fuera, senador? Claro, a ver, desde las barricadas, que también hay fuego, incendio, claro, claro, hay además distintos grados, son distintos grados. Son distintos grados, hasta, claro, la quema del metro. El punto es que como no, por ejemplo, que tenemos casos, que es el problema, a partir de los casos que hemos ido construyendo, esta persona que con su sobrino, ¿no?, estuvo más de 10 meses privado de libertad y se le acusaba de quemar el metro de Pedrero, y finalmente sin pruebas. Entonces, claro, el punto es, si es que hay personas efectivamente condenadas con pruebas contundentes y refutables, digamos, de que son responsables de esos delitos graves, perfectamente pueden quedar fuera del beneficio. Y eso es lo que hay que ir, en el fondo, ahora entrando al detalle, o una vez que se inicie la discusión sobre esas
esas mejoras que podríamos hacerle al proyecto de ley, que yo estoy absolutamente abierto, porque tampoco está, por lo menos mi intención, no está en justificar ni amparar la impunidad de delitos graves, gravísimos, digamos, que ocurrieron durante el estallido social. Mi punto, más bien desde el enfoque de derecho humano, es cómo se ha abusado del derecho penal y la prisión preventiva para muchísimas personas que en el contexto del estallido fueron detenidas sin tener antecedentes penales por delitos de desórdenes públicos, de daño contra la propiedad, etcétera, y llevan o han estado privados de libertad mucho tiempo. Ese es el foco, ¿no?, del proyecto de ley. No es amparar, digamos, o la impunidad, como se ha dicho, a delitos gravísimos que ocurrieron también durante el estallido social. Claro, entiendo. Karina Fernández, el artículo 8 de este proyecto de ley establece que, lo leo, ¿no?, que no quedarán comprendidos en el indulto general al que se refiere el artículo 1 de la presente ley, quienes fuesen o quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de orden de seguridad pública o funcionarios de cualquiera de los organismos de poderes del Estado en la época de la comisión de los hechos. Me imagino que esto era fundamental para presentar este proyecto, ¿no? Dejar fuera a los agentes del Estado, ¿no? A los agentes que protagonizaron hechos de represión también, ¿no? Y que han sido condenados, incluso están formalizados varios de ellos. No varios. Pero mira. No varios, pocos. Pero pocos. Escasos. Pero mira, me gustaría como hacer como como un mini resumen de más o menos de los aspectos principales del caso para profundizar en el 8. Solo para aprovechar este espacio que nos estás dando justamente para aclarar esto. ¿Qué es lo que pasa? En general, se tiende a pensar que la amnistía es como en relación a todo, ¿cierto? A todos los momentos de la perpetración de un delito, o de la acusación, o de la investigación. Este indulto general es histórico, por así decirlo, porque justamente muestra uno de los elementos fundamentales del desarrollo de los derechos humanos, que tiene que ver con la capacidad de mostrar que los instrumentos son instrumentos vivos. Entonces, lo que hace este proyecto en materia de innovación es que nos muestra un indulto de características generales, pero que abarca todo, no solo a los condenados, sino también a las personas que están siendo investigadas, que están formalizadas y que están condenadas. Entonces abarca toda esa esfera. Ahora, también tiene requisitos. Los requisitos no solamente tienen que ver con los tipos penales, sino que también tienen que ver con que ocurran dentro de un periodo de tiempo, que lo fijamos en octubre del 2019 hasta el día de la presentación del proyecto, y que además los hechos hayan ocurrido dentro del contexto de protesta social, manifestaciones sociales o con ocasión de ellas. Entonces así se va como configurando cuál es el marco de requisitos, ¿ya? Y además de eso, un aspecto que me parece muy interesante del proyecto es que deja en manos de los juzgados de garantía el análisis de estos requisitos cuando existen medidas cautelares vigentes, y al mismo tiempo deja en manos del análisis de los requisitos a los jueces, al Tribunal Oral en lo penal, en los casos de que haya existido condena. Entonces lo que se está proponiendo acá también es como una evolución de las distintas formas de cómo responder penal y adecuadamente a delitos de esta naturaleza, pero que además tienen un gran y un fuerte contexto, digamos, de otros elementos que ya hemos mencionado, como la criminalización de la protesta, por ejemplo. Dicho eso, creo que nos da un marco bastante interesante de lo que estamos enfrentando, porque creo que mucho se ha hablado sin como conocer cómo esta estructura como concisa, y justamente también, como mencionó el señor senador, los delitos que han quedado excluidos. Y además, predominantemente acá vemos casos de delitos contra cosas, ¿cierto? No contra personas. Otra de las cosas que mencionaba el señor senador tiene que ver con los delitos como los frustrados, y eso refleja que en Chile, otro gran tema, que seguramente tú también me has escuchado varias veces decir, que es que en Chile distintas situaciones se catalogan de cualquier forma en las distintas fiscalías. Entonces nosotros hemos enfrentado daño ocular, que en una fiscalía se llama lesión, en el otro homicidio frustrado, en el otro se llama tortura, y no ha existido una uniformidad. Entonces también este proyecto evidencia esa ausencia de uniformidad por parte del Ministerio Público. Ya, dicho todo lo anterior y partiendo con la pregunta del artículo 8, evidentemente uno de mis roles dentro de la mesa es como hacer el control de convencionalidad interno en el proyecto de ley, porque hemos tratado de que sea un proyecto que refleje mucho y que tenga una legitimidad respecto de los familiares de las personas privadas de libertad y de las propias personas privadas de libertad. Entonces, ahí el control que hemos hecho, evidentemente la esencia, es que no puede beneficiar a personas responsables de crímenes de Estado,
porque eso va en contra digamos, de la obligación internacional de investigar, perseguir y sancionar que tienen los estados a aquellos actores estatales que hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces ese fue el estándar que tratamos de proteger con ese articulado, que no íbamos a infringir obligaciones internacionales a partir de un proyecto de ley, entre otras razones porque el control de convencionalidad es un deber que tienen todos los involucrados en el aparato estatal, entre ellos los senadores y senadoras. Entiendo. Tengo una duda, ¿por qué el proyecto parte no el 18 de octubre como tal, ¿no? Que es la fecha hito probablemente que todos conocemos y que en todos lados se señala como el inicio del estallido social, y lo hace, entiendo que el 7 de octubre, que es un par de semanas antes, ¿no? ¿Es porque las movilizaciones venían ya ascendentes desde hace días anteriores? ¿Ustedes detectaron algunos problemas también relacionados con las detenciones en esas semanas previas? Senador, sí. A ver, después Karina puede complementar, por favor. Bien, sí. De hecho, las movilizaciones que anteceden al estallido, que tiene que ver con los secundarios, ¿se acuerdan, no? Los secundarios que saltan el torniquete por el alza del precio del metro, los famosos 30 pesos, digamos, ¿no? Y ahí hubo detenciones. Recordemos el caso de este profesor de matemáticas que pateó un torniquete y el gobierno se querelló con ley de seguridad interior del Estado y estuvo detenido en una cárcel de alta seguridad, etc. Ahí comenzaron ya las primeras detenciones y con criterio político, donde el gobierno de turno se querella, ¿no? Se querella con una finalidad política de, insisto, criminalización de la protesta social, de dar una respuesta muy dura, muy represiva, y por lo tanto ya ahí hubo los primeros indicios, ¿no? Y luego, obviamente, el estallido del 18 de octubre, pero por eso pusimos el antecedente en esas movilizaciones. Y también teníamos que poner un límite temporal, no lo podíamos dejar abierto indefinidamente, y pusimos el límite de hasta el momento de la presentación del proyecto de ley, que es el 9 de diciembre de este año, que se presentó formalmente, ahí ingresó al Senado el proyecto de ley, el 9 de diciembre. Por lo tanto, incluso las manifestaciones que ocurrieron el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, que hubo grandes movilizaciones a favor de los presos de la revuelta y también críticas al gobierno de Piñera, etc., eso ya quedaría fuera del proyecto de ley, ¿no? Quedaría fuera del marco temporal del proyecto de ley. Bien, perfecto. ¿A cuántas personas, Karina, ustedes calculan que este proyecto podría beneficiar, si es que se aprueba, ¿no?, en el Congreso, la iniciativa que presentaron? ¿Cuántas son las personas que están involucradas en este tema? Lo que ocurre es que, como ocurre en el resto de la región también, nosotros, como que Chile carece de cifras específicas sobre la materia. Entonces, eso ha sido algo muy complejo, la fragmentación de la información y también la negativa a otorgar esa información ha sido un gran obstáculo para nosotros para poder tener cifras contundentes. Tal vez las cifras más contundentes y serias que tenemos son las que emitió el Ministerio Público en octubre de este año, cuando cifraba, creo que en 700 las personas que estaban privadas de libertad, pero si no me equivoco en 5.000 los formalizados por delitos de este carácter, que contrasta con los 22 carabineros y los 70 formalizados, ¿cierto? En casos de crímenes de Estado. Entonces, ese es como nuestro marco referencial, pero lo que nosotros hemos hecho ahora y lo que se ha hecho desde el Parlamento como muy profesionalmente es solicitar oficios con esta información específica a las distintas ramas del gobierno involucrados. Lamentamos que el INDH, que es tal vez la institución llamada por ley a reflejar en su informe anual estas cifras, no lo haya hecho, que el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, también creado este año, tampoco dé cuenta de esa información, pero por lo menos ahora lo que estamos haciendo es recogiendo esa información y también con los familiares haciendo un catastro. Pero por el momento no parecería como muy serio poder decir cuáles serían esos casos específicos, porque estamos todavía haciendo este catastro y solicitando la información a los organismos pertinentes, pero sí creemos que son cientos. Y el otro aspecto, además, es que justamente es un proyecto que está en discusión. O sea, aquí me gustaría involucrarme en otro aspecto. Yo por lo menos, en mi experiencia laboral, nunca vi un proyecto que fuera tan discutido fuera del Parlamento antes de que se iniciara la discusión parlamentaria.
Entonces, acá lo que vemos es que si bien nosotros estamos presentando un proyecto de ciertas características, como que el ataque o los comentarios principalmente vinieron desde Washington, a través de Vivanco, que plantea aquí una serie de elementos que traen a otros elementos a la discusión, y sorprende que autoridades como el defensor nacional además comparta esa opinión, y que el Consejo de Fiscales se reúna a hablar de un proyecto de ley cuya discusión todavía no se inicia en el Parlamento, cuando yo nunca había visto, por lo menos o que recuerde, el Consejo de Fiscales reunidos para abordar un proyecto de ley que todavía no se empieza la discusión. Y la Corte Suprema también salió como con comentarios al respecto, cuando acá, justamente otro de los aspectos por los cuales uno no puede hablar de cifras concretas, es que es un proyecto en discusión. Entonces también, como señalaba el señor senador, hay muchos elementos que se pueden modificar en el debate mismo, y que justamente creemos que es lo que corresponde hacer en un parlamento: debatir, mostrar los casos concretos, y que a partir de eso también de nuevo, la norma como un instrumento vivo pueda demostrar estar a la altura del momento histórico que estamos experimentando como país. Pero esas mismas instituciones que hoy día critican el proyecto sin haberlo tal vez leído, todavía sin que se inicie la discusión parlamentaria, son las instituciones que deberían estarnos pidiendo disculpas, las instituciones que deberían estar pidiendo disculpas respecto de por qué están estas personas privadas de libertad, en particular el Defensor Nacional, porque justamente muchas de las críticas y de los errores que se han cometido en los procedimientos tienen que ver con esa institucionalidad, que además no es autónoma, que depende del Ministerio de Justicia. Y también, obviamente, tenemos la situación del Ministerio del Interior, que se creyó en muchas de estas causas, cosa que no ha hecho en las causas, ¿cierto?, de graves violaciones a los derechos humanos. De los agentes del Estado, claro. Vamos por parte. Han habido críticas, tú las acabas de mencionar, Karina Fernández, tienen que ver con autoridades importantes del país que están vinculadas al área de la justicia, ¿no? José Miguel Vivanco, ¿no?, de Human Rights, que acaba de citar Karina, habló de que los presos políticos como tal, a propósito de la revuelta social y de este proyecto de ley, no existen, ¿no?, de que él no los considera presos políticos. Algo similar planteó el fiscal nacional también, y el defensor público nacional también señaló algo parecido. ¿Qué opinión tiene usted respecto a estas palabras, senador Latorre? ¿Qué le parece cómo se han introducido en el debate estos personeros públicos también? De alguna manera sienten que, me da la impresión, no sé si lo estoy interpretando o no, pero que a través de este proyecto les toca, ¿no?, el área que les corresponde a ellos. ¿Podría ser esa la actitud que los lleva a tener esta reacción tan fuerte y tan temprana, ¿no?, antes de que se discute incluso en el Parlamento el proyecto? Sí, y sin ir más lejos, el propio presidente de la República, en un punto de veto. prensa, Vamos a ir para allá veto antes de comenzar la discusión, antes de empezar la tramitación, lo cual es muy insólito. O sea, ya Piñera ha vetado varios proyectos de ley, otros los envía al Tribunal Constitucional, pero normalmente lo hace cuando ya el texto está en su etapa más avanzada, antes de ser promulgado, y dice concretamente, bueno, este artículo lo envío al TC, o el proyecto por este artículo, o este artículo lo quiero vetar, etcétera. Pero es muy insólito que antes de comenzar el estudio en general de la idea de legislar, esté vetando un proyecto que no sabe cómo va a salir, ¿no? Pero bueno, es parte de la política, y también es parte de sus atribuciones. Y así como también nosotros hemos dicho, la presidenta del Senado lo ha dicho, no tenemos por qué amordazarnos o dejarnos amedrentar, y también en el uso de nuestras facultades y nuestras atribuciones vamos a tramitar el proyecto de ley que, por iniciativa legislativa de senadores, podemos presentar y tramitar. A ver, el proyecto de ley no aborda el tema de si en Chile hay o no hay presos políticos. Ese no es el foco del proyecto de ley. Yo no entro ahí para nada. Nosotros hablamos de los presos de la revuelta, los presos en el contexto del estallido social, de masivas movilizaciones, de protesta social y de masivas violaciones a los derechos humanos. En Chile hay una discusión abierta si hay o no hay presos políticos. Está la opinión del juez Daniel Urrutia, por ejemplo. Hay varios académicos que también plantean la existencia de presos políticos en Chile. Algunos plantean que no, etc. Ese es un debate abierto, interesante, conceptual, político, teórico, si usted quiere, que me parece muy legítimo tener, pero el foco del proyecto de ley no es ese. El foco del proyecto de ley es, insisto, y lo que hemos dicho anteriormente, la privación de libertad, la excesiva, el uso excesivo, abusivo de la prisión preventiva, etcétera, el uso penal, si usted quiere, con sesgo también hacia
manifestantes sociales, ¿no? Consejos de clase también podríamos decir, la administración de justicia muy dura con los pobres y con los jóvenes y los manifestantes, muy blanda con los delincuentes de cuello y corbata, con los delincuentes de la élite, con los corruptos, digamos, ¿no? Ahí hay una distinción del tipo de administración de justicia en Chile, pero bueno, ese es parte del contexto en el que estamos y también es parte del estallido, yo creo, de las causas del estallido social y de este momento constituyente que estamos viviendo como sociedad. Por lo tanto, insisto, el debate legislativo no debería centrarse en si hay en Chile o no hay presos políticos. Igual, previo al estallido social, hay una discusión del abuso de la prisión preventiva en Chile, particularmente con jóvenes de sectores populares, con mapuches, con el colectivo mapuche. Esa es una discusión que viene hace muchísimo tiempo, prisiones preventivas largas, ¿no? de más de un año. De la población penal es preventiva, ¿no? Y 2/3 son condenadas, y 1/3 están en prisión preventiva, y dentro de ese tercio se incluyen las personas a propósito del estallido social, si no me equivoco. Exactamente. Y si uno mira la composición socioeconómica de las personas que están privadas de libertad, en un 99,9% son personas que provienen del mundo de la pobreza, de la exclusión social, ¿no? En Chile se encarcela la pobreza, se criminaliza la pobreza y la protesta social de determinados grupos sociales y económicos. Insisto en el mundo mapuche también, con detenciones muy largas, detenciones de prisión preventiva muy largas, que después quedan absueltos. Eso está documentado en las últimas décadas en Chile. El uso de la ley antiterrorista, de la ley de seguridad interior del Estado, ¿no? El uso político que hay, porque esa es una decisión política de los gobiernos de turno, digamos, ¿no? En qué casos querellarse, en qué casos no querellarse, ¿no? A quiénes perseguir con todo el peso de la ley y la represión, y en quiénes no. Bueno, esa es una discusión política. Pero el foco del proyecto de ley, insisto, no es la existencia de presos políticos. Ahora, obviamente, encantado de tener en la Comisión de Derechos Humanos al señor Vivanco, porque creo que también, claro, hay una crítica en ese sentido, pero elude el hablar de cómo se está administrando la justicia en Chile. Y ahí hay un tema que nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Lo hemos dicho con la presidenta del Senado. Nosotros queremos contribuir desde lo legislativo a destapar, a sacar debajo de la alfombra, digamos, esto que no es para nada regular y que no le hace bien también a la sociedad democrática, a un Estado de Derecho, digamos. No puede ser que no se garantice el debido proceso. Eso es algo básico, mínimo, en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho. Gracias, senador. Karina Fernández, el profesor Claudio Nach sí lo ha planteado como tal, ¿no? Él ha escrito columnas en CIPER, ha hecho algunas publicaciones en redes sociales y ha planteado de que efectivamente en algunos casos la prisión política en Chile se ha vuelto una realidad, a propósito, por ejemplo, de lo que pasó en marzo de este año con las llamadas encerronas que hacía Carabineros en la calle Carabineros de Chile, ¿no? Me parece que es la misma calle que está ahí cerca de Vicuña Maquena, en el centro de Santiago, en el epicentro de las manifestaciones en contra del gobierno de Piñera, donde se llevaron presos a más de 40 personas pertenecientes a la llamada primera línea, ¿no? Que es este grupo que se pone antes de la manifestación y que se enfrenta con Carabineros o resiste, ¿no?, la represión de Carabineros desde el punto de vista que lo quieran mirar. Y ahí hubo un fallo en el que ellos quedaron, no en prisión preventiva, solo una de las personas, el gobierno insistió y volvieron a prisión preventiva. Él califica ese caso como prisión política, ¿no? También hay otros. Yo vi un Twitter de hace poco del senador Latorre, ¿no?, el que da cuenta de una historia de un caballero, ¿no?, que por estar en la reja de su casa viendo una manifestación, golpeado por Carabineros, rociado con gas pimienta, él tenía problemas físicos, ¿no? Y finalmente cae preso, está mucho tiempo en prisión preventiva también. Hay varios casos como eso. Karina, para ti, ¿cuál es la impresión que hay en la profundidad de este tema respecto de si hay o no hay prisión política en Chile hoy día? Sí, la verdad es que a mí me resulta un poco, no sé si incómoda la discusión ahora, porque encuentro que es una discusión que nos han impuesto nuevamente a quien denomino hombres blancos, que llegan y nos imponen los temas cuando estamos debatiendo otra cosa. Entonces,
aquí Vivanco desde Washington, insisto, responde a este proyecto de ley que, como digo yo, viene atención a la norma, mostrar un instrumento vivo, buscar una resolución política a una situación de conflicto que estamos viviendo, como con muchachos y muchachas que son las que generaron este proceso de transformación en Chile, que además, pudiendo votar, no votan y no participan de estos plebiscitos porque quién sabe por qué razón en las cárceles chilenas no se puede votar pudiendo hacerlo. Entonces, instalan esto. Y es lo mismo que nos pasó al inicio del estallido. Al inicio del estallido, cuando nosotros hablamos de las graves violaciones de los derechos humanos, este grupo de personas surge con la idea de, esto no es sistemático, cuando nosotros no estábamos discutiendo eso. Entonces se tratan, y con la idea de romper estos cercos comunicacionales también, se tratan de instalarnos discusiones técnicas y de grandes debates cuando nosotros estamos haciendo algo bastante concreto. Sin embargo, creo que la presión política es un elemento que ha estado presente siempre en un país donde la justicia es de clase y desigual, donde la protesta se criminaliza y por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Ayer nosotros representamos una víctima de daño ocular que perdió, y esto es algo que yo manifestaba mucho durante la pandemia también, o sea, cómo las víctimas de daño ocular, cómo las víctimas que fueron lesionadas por carabineros, para salir de sus casas durante la cuarentena tienen que pedirle, solicitarle autorización a los propios carabineros, pero en este caso, esta víctima estaba en El Salvador, en el Labuto, fue a ver a su control de daño ocular, y fue detenida por carabineros. Sí. Trasladada a un cuartel policial, y después de muchos intentos logramos que el fiscal no lo pasara a control de detención durante la noche y lo dejara en libertad. ¿Eso no es prisión política? O sea, ¿eso no es una respuesta política? Muchos jóvenes que tenían lesiones de perdigones eran detenidos y subidos a vehículos policiales durante las noches. Y así hay miles de ejemplos que a lo mejor no han sido todavía levantados dentro de la emergencia y que nos puedan reflejar esto. Un chico que quema una banca, que es acusado de quemar una banca en la catedral de Puerto Montt, lo condenan a 7 años de cárcel, y en ese caso el querellante era el intendente, el gobernador, el obispo. Y hay otros casos en los que solo los testigos son 30 carabineros, no hay más testigos. Nosotros lo hemos analizado también, lo analizamos este 18 de octubre con el desconcierto, justamente la magnitud de los otros procedimientos, la cantidad de pruebas y de videos, mientras nosotros los casos de víctimas, Carabineros de Chile señala que no estaba en las calles el 18 de octubre. Entonces la magnitud de las diferencias claramente evidencia que acá nunca debió haber existido un balance entre los dos tipos de investigaciones. Eso es contrario a los estándares internacionales, porque tenía que existir una protección especial y reforzada respecto de las víctimas de delitos del Estado. Eso nunca ocurrió, pero esa falsa promesa tampoco se cumplió, y vemos este desbalance absoluto entre las dos causas, que yo sí puedo señalar que constituye una persecución política. Ahora, lo que pasa es que en Chile también ocurre esto de que post-dictadura también evitamos hablar de tortura, de prisión política y de un montón de conceptos que parecen ser como molestos, y que para algunas instituciones, como para Human Rights Watch, pareciera que solo existen en organismos en países de izquierda. Pero lo que más me sorprende es que el Defensor Nacional, y eso me gustaría destacar una columna que está hoy día en El Desconcierto, de 2 autoras abogadas, que justamente mencionan que no sorprende este negacionismo por parte del presidente de la República, pero sí sorprende este negacionismo por parte de las autoridades que representan a las instituciones encargadas de las defensas de las propias personas imputadas. Yo creo que el daño que se hace cuando un defensor nacional señala cosas como las que señaló en sus recientes declaraciones, obviamente perjudica, genera temor, incertidumbre en los familiares que nosotros estamos tratando también digamos, de respaldar en su derecho a la integridad personal a través de este proyecto. Pero además llama más la atención que este mismo defensor nacional, el señor Manque, vaya hacia Washington en su próxima campaña y que esté en el listado de la nómina hacia la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿hay o no factores políticos? Marina, lo que está diciendo usted es que puede estar relacionado este ímpetu que él pone de salir a decir esto, ¿no? A propósito de este proyecto, con esta candidatura que está en ciernes. Yo creo que sí, y que además es absolutamente contrario a los intereses de las personas que está llamado a defender. Y justamente además de eso, como yo digo, obviamente va a lesionar mucho también las confianzas de las personas que hoy día en estas
que están dentro de esta categoría de las personas que queremos beneficiar con el indulto y que tienen a defensores públicos de su lado. Ya es complejo que además tengan al Ministerio de Justicia encima. Entonces creo que también, y insisto en esto, creo que aquí había instituciones que tenían que pedir perdón, hacer un análisis de lo que ha ocurrido, rendición de cuentas antes de juzgar un proyecto de ley que aún no entra a una discusión parlamentaria. Entiendo. Senador, vámonos a la discusión parlamentaria, pues, que comienza el lunes. Cuéntenos cómo la espera, ¿no? ¿Usted cree que va a estar bastante crispada, como ha sido el ambiente esta semana, ¿no? En términos mediáticos, ¿le ve viabilidad? Son 2/3, entiendo, los que necesita en términos de votación. Eso es alto, ¿no? No es una votación baja, no es un quórum bajo. Y no sé si toda la oposición que uno supondría que está atrás de este proyecto está cuadrada atrás del mismo. ¿Cómo ve usted la tramitación? Sí, una acotación o una corrección más bien, no son 2/3, es mayoría absoluta de los senadores, son 22 votos en la sala del Senado. Ajá. Para que se hagan una idea, la oposición tiene 23 votos, sin contar con Alejandro Navarro, seríamos 24, pero como Navarro está con licencia por todo el tema de salud, somos 23, y este proyecto de ley requiere 22 votos para ser aprobado. O sea, podría aprobarlo la oposición. Podría aprobarlo la oposición si es que toda la oposición actúa en unidad de propósito, en unidad de acción, cosa que hemos visto en estos 2 años y tanto del gobierno Piñera o 3 años, no ha sido fácil de construir. De hecho, ya hay senadores de oposición que se han manifestado en contra. Yo igual valoro la posición política de algunos partidos. El Partido Socialista en su comité central apoyó este proyecto de ley, la Democracia Cristiana, el presidente de la DC, se reunió con agrupaciones de familiares y le manifestó. Tenemos algunos problemas técnicos ahí con el pero en el fondo, lo que iba a decir es que, claro, tienen dudas respecto al detalle, al contenido, la amplitud, lo que conversábamos anteriormente, y eso se resuelve vía indicaciones. Una vez que se aprueba la idea general de legislar, se abre un periodo de indicaciones y ahí se vuelve a la discusión en particular para tramitar esas indicaciones, y que pueden ser mejoras al proyecto de ley o correcciones al proyecto de ley, acotarlo, etc. Yo es algo que le comuniqué a las agrupaciones de familiares, lo conversamos varias veces con ellos en términos de decir, esto no va a ser fácil la tramitación, nos van a atacar por todos lados, tal cual como está ocurriendo, eso nosotros lo advertíamos, a la hora de los votos, yo no garantizo que estén los votos, por lo tanto acá se requiere hacer un trabajo de sensibilización, de audiencias, y de debate legislativo, pero más allá de la comisión hay que hablar con todos los senadores, que son los que votan en la sala. Yo, respecto al debate legislativo en la comisión, el día lunes comenzaremos, ya está invitada la Comisión Chilena de Derechos Humanos, algunos abogados, defensores, testimonios de familiares también, y estamos esperando si es que va a haber o no invitados de la derecha. Yo estoy abierto, obviamente, a que ellos propongan sus nombres, y así vamos a sesión, la idea es incluir ese abanico, ¿no? Mundo académico, sociedad civil, derechos humanos, testimonios de familiares y gente que esté en contra del proyecto de ley o que tenga una visión crítica. Yo lo que espero es que haya un debate con altura de mira, yo insisto, con ecuanimidad, con respeto, podemos tener diferencias, pero que hayan argumentos sobre la mesa, y un debate de buen nivel legislativo, porque lo que me interesa es sacar un buen proyecto de ley, ¿no? Ese es mi foco, digamos, y así yo suelo trabajar en las comisiones como con ese ánimo de respeto, con diferencias, debatir las diferencias, pero poniendo los temas sobre la mesa con altura de mira, y por lo tanto los invitados que convoquemos desde la comisión será también siempre con ese espíritu de contribuir al mejor nivel del debate legislativo. ¿Cuánto, perdón, para los dos, ¿no? ¿Cuánto podría demorar la tramitación de un proyecto como este para que salga del Congreso? ¿Cuánto podría demorar, ¿no?, su tramitación? Y Karina, también te complemento con una pregunta más asociada a la mesa técnica, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas también que tiene dicha mesa técnica? Las personas que participan ahí, me imagino que también están en contacto con varias de la familia, ¿no?, de representantes, de muchachos y muchachas que están, porque son casi todos jóvenes, ¿no?, en prisión preventiva o con alguna cautelar hoy día a la espera de un juicio. ¿Cuáles son esas expectativas y cuánto creen ustedes que pueda demorar un proyecto como este en la tramitación del Congreso, en salir del Congreso? Comienza tú nomás, Karina Fernández, por favor.
Sí, es que el senador yo creo que maneja más los elementos técnicos del Parlamento de Lo- la fecha. sí, lo de los tiempos, senador, ¿cuánto Sí. este proyecto podría estar un año, 6 meses? Lo de los tiempos es muy relativo, depende de las urgencias, depende de la voluntad de los presidentes de comisión. En mi caso, yo tengo la voluntad de tramitarlo con celeridad, pero también con amplitud del debate y profundidad. Yo sé que hay mucha gente que quiere exponer, incluso desde las mismas agrupaciones de familiares y defensores de derechos humanos, etcétera, quieren exponer. Entonces tengo que dar cabida a mucha gente. A veces uno puede citar más de una vez a la semana o sesiones más largas para escuchar audiencia. El problema está en que tiene que pasar por Comisión de Seguridad y Constitución, y ahí lo pueden dilatar. En seguridad, por ejemplo, el presidente de la comisión es Felipe Kast, y ahí perfectamente podría dilatarlo, darle un enfoque desde el tema de la delincuencia, la seguridad ciudadana, por ejemplo, escuchando a víctimas de saqueos, de centros comerciales, que también es parte del conflicto, digamos, ¿no? Y podría darle ese enfoque y demorarse mucho. Y luego, en el fondo, una vez que uno lo tramita en la comisión, después tiene que ir a la sala, y ahí no es automático, no es que uno lo despacha de la comisión y a la semana siguiente se vota en sala, sino que entra al listado de proyectos de ley que están pendientes de ser votados, y eso implica un acuerdo político de los comités, de la mesa del Senado. Menos mal acá está la presidenta del Senado que firmó el proyecto, Adriana Muñoz, y que podría empujarlo también con cierta urgencia, pero ella misma dijo, bueno, si va a pasar por seguridad y por constitución como lo pidieron en sala, ojalá no ocurra como el Código de Agua, que lleva 8 años en el Congreso sin salir todavía, digamos, ¿no? Ha pasado por 3 comisiones y lleva eso, 8 años, digamos. Esperemos que no tengamos 8 años para debatir este proyecto. O sea, perfectamente podrían ser, qué sé yo, 6 meses, hasta un año incluso de la tramitación completa de un proyecto de ley, porque además estamos en el primer trámite, estamos en el Senado. Si se llega a aprobar y avanzar en el Senado, tiene que ir a la Cámara de Diputados. Entonces, no es fácil, no es fácil. Mientras tanto, lo que nos interesa es abordar los casos, el caso a caso, el no esconder esto debajo de la alfombra, y que el Estado asuma, Poder Judicial, el gobierno, asuma los casos que están hoy día en situación irregular, ¿no? Las querellas por parte del gobierno, las medidas cautelares, el cambio de medida cautelar es algo que se puede hacer, salir de la cárcel e ir a arresto domiciliario, por ejemplo, son cambios que se pueden hacer en lo inmediato, en el corto plazo, y no esperar la tramitación del proyecto de ley. Y en ese sentido, Karina Fernanda, ahora sí, ¿cuáles son las expectativas que tiene la gente que participa y que empuja, ¿no?, esta iniciativa en todos los ámbitos? Porque no solamente es un proyecto de ley, también han habido movilizaciones, seminarios, charlas, distintas cosas se están haciendo, ¿no?, para poder darle viabilidad a este tipo de proyectos. Sí, yo creo que nosotros observamos el proyecto como un aspecto indispensable, pero no único de este objetivo final, que es lograr la libertad de los presos y presas del estallido, o en el contexto del estallido. Y esto es una herramienta que nos parecía esencial, que era importante que uno de los ramas del poder estatal, digamos, planteara su preocupación, y también es importante, y tú lo sabes bien, también para la construcción de la narrativa histórica, de cómo se dieron las cosas, y dejar en evidencia también muchas vulneraciones que ocurrieron, y también las razones de por qué eso ocurrió, y creemos que este proyecto es esencial en eso. Yo creo que tenemos, como cada uno de nosotros, la esperanza intacta siempre en poder lograr transformaciones, pero también tienen que ir asociados a otras acciones, pero sobre todo tal vez yo creo que es como evidenciar los casos, evidenciar las vulneraciones, y que también el Poder Judicial pueda tomar como nota de lo que estamos denunciando también a través y evidenciando a través de estos proyectos, que justamente evidencia el fracaso de las otras instancias. Si las otras instituciones hubieran funcionado adecuadamente, no estaríamos en esta situación. No habrían personas como con más de un año de prisión preventiva por delitos que no son de especial gravedad, que no se justifica proporcionalmente. Sí, nosotros en el diario hemos seguido muchos casos, ¿no? Hemos hecho cobertura a lo que fue el estallido, estuvimos ahí reporteando, después seguimos los casos relacionados con lo que fue el estallido, y pudimos dar cuenta de varios, no pocos casos de personas que estaban en prisión preventiva o con cautelares por haber hecho rayados, sin ir más lejos, en Punta Arenas, ¿no? Habían 2 chicas con cautelares, con prisión preventiva, luego en sus casas, por haber hecho algunos rayados, y así se van multiplicando los casos que parecen
excesivos, ¿no? El presidente Sebastián Piñera, y con esto vamos a ir un poco cerrando la entrevista, antes de dejarles, por supuesto, las palabras finales a ustedes para que puedan entregar un mensaje final, ha anunciado, lo abordamos en parte de la entrevista, que va a vetar el proyecto. Relacionado con eso, dos preguntas. Primero, ¿qué pasa con las personas que eventualmente, a propósito de las movilizaciones sociales, porque el estallido social es algo que pareciera que aún no termina, ¿no? Que más bien ha estado en pausa o que se ha matizado producto de la pandemia. Si no hubiese existido la pandemia, probablemente estaríamos hablando de otra cosa hoy día, pero probablemente pueda volver, ¿no? No es seguro, pero tampoco hay que descartarlo. ¿Qué pasaría con esas personas, eventualmente, si también caen en situaciones similares a las que estamos hablando hoy día, ¿no? Nuevos presos, nuevas prisiones preventivas muy largas, con delitos que no están todavía bien claros, ¿no? Y que les suceda esto después de que el proyecto sea aprobado, senador Karina, ¿qué pasaría con esas personas, no? Y lo segundo es, ¿qué implica que el presidente vete la ley? ¿Qué implica eso? ¿Eso inmediatamente la deja fuera de servicio, senador? ¿O hay alguna opción de que igualmente pueda ser discutida? Sí, a ver, parto por lo último. El veto es una facultad del presidente. El Congreso puede insistir en una ley aprobada democráticamente en el Congreso, puede insistir, pero requiere un quórum altísimo. Es como hay un gallito, digamos, y hay un conflicto entre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, por sus atribuciones. El Congreso puede decir, oye, yo aprobé esta ley, conseguimos las mayorías, el presidente lo veta, está dentro de sus atribuciones, insisto, en un escenario de un presidencialismo extremo como el chileno. Eso es parte de la actual Constitución, espero que eso cambie con la nueva Constitución, en un nuevo equilibrio de poderes, pero son las reglas del juego con las que estamos hoy día, en el fondo, ¿no? Y podría insistir el Congreso, pero requiere un quórum mayor, no recuerdo si es 2/3, tendría que revisarlo, está en la Constitución también eso, el procedimiento donde el Congreso insiste en el proyecto que el presidente veta, digamos. Pero obviamente se pone difícil, se pone cuesta arriba, porque el presidente puede usar toda su atribución presidencial para quitarle piso a este proyecto de ley. O sea, efectivamente es una dificultad. Y lamento que no quiera hacerse cargo, y mi llamado al gobierno ha sido que se involucre en buscar una salida política a este conflicto, porque las movilizaciones sociales vienen hace un tiempo, antes de este proyecto de ley, y van a seguir con o sin proyecto de ley. Eso lo he dicho, tengo esa convicción, porque la gente es una demanda muy sentida, muy transversal en las bases de la sociedad. Esta injusticia con los presos de la revuelta, lo que decía Karina al comienzo, son los que lograron, los jóvenes que lograron con la protesta social un proceso constituyente que está en marcha y que Chile está en pleno momento constituyente. Bueno, es una oportunidad histórica para reconstruir vínculos sociales, vínculos políticos con particularmente la juventud que se moviliza. La única respuesta del Estado no puede ser represión, violación a los derechos humanos, más atribuciones policiales, como hay un proyecto de ley que es nefasto, que se está discutiendo ahora en la Comisión de Seguridad del Senado, donde se le dan más atribuciones e impunidad a las policías con el uso de armas letales contra la población civil. Eso es un proyecto criminal. Entonces, en vez de avanzar en otra dirección, claro, en vez de avanzar en otra dirección, el gobierno insiste en la misma lógica de la guerra, del enemigo interno, ¿no? De la criminalización de la protesta social y la cárcel como respuesta. Y yo creo que frente a eso tenemos que rebelarnos, tenemos que buscar todas las maneras de ponerle límites y freno a aquello y buscar una salida política. Esa es mi esperanza. Ahora no es fácil, estamos con un gobierno que además con un bajo nivel de aprobación, que está muy replegado en el autoritarismo, en esta regresión autoritaria. No es fácil, pero tenemos que hacer el empeño y buscar también con todos los poderes del Estado hacernos cargo de esta realidad. Ahora, con los presos del presente y del futuro, que van más allá de este proyecto de ley, bueno, ahí hay otras iniciativas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, van a haber algunas presentaciones pronto de otros proyectos de ley que buscan derogar o modificar las llamadas leyes de criminalización de la protesta social y las leyes de populismo penal que se han aprobado en democracia, no solo en el contexto del estallido, se han aprobado en los últimos, yo diría, 20 años, ha habido una escalada de leyes de populismo penal en Chile, y que sabemos el sesgo de clase de la Administración de Justicia que van dirigidas particularmente a determinados grupos sociales, socioeconómicos, excluidos, vulnerables, pobres, y jóvenes particularmente, ¿no?
Esas son otras iniciativas que se van a presentar por la Cámara de Diputados. Yo sé que ahí están trabajando en aquello y próximamente lo van a presentar, pero es un desafío y una deuda pendiente que tenemos como sistema político, diría yo. Lo mismo lo de revisar las prisiones preventivas, ¿no? Yo espero que también haya un cambio en esto en el proceso constituyente, de mirar en profundidad la administración de justicia, esta dos justicias, una para ricos y otra para pobres, digamos, con sesgo de clase y con desigual trato. Entiendo, senador. Karina, ¿usted tiene alguna expectativa de que la situación mejore? Tenemos un gobierno, ¿no?, que presenta proyectos que van en la línea de lo que el senador ha señalado, pero es un gobierno también que tiene un 7%, no tiene mucho piso político para poner su agenda sobre la mesa y que esa misma agenda sea aprobada. Sebastián Piñera se la ha pasado el último tiempo vetando proyectos o enviándolos al Tribunal Constitucional, ¿no? Usted le queda poco más de un año, sí, al gobierno, no le queda mucho, ¿no? Y probablemente sea al mismo tiempo de discusión de este proyecto en el Congreso. ¿Usted cree que en este año que queda cambien mucho las cosas al respecto en este tema o más bien van a seguir un poco la misma línea en la que hemos estado hasta hoy día? Yo creo que las líneas del gobierno no cambian, como que está muy poco abierto al diálogo y sobre todo a una comprensión adecuada de la dimensión de lo que significan los derechos humanos. A mí me gustaría mencionar un ejemplo que a lo mejor no es tan específico, pero en el caso de las tesis, Naciones Unidas le llama la atención del Estado chileno y le pide cuenta respecto de por qué Carabineros de Chile hace una denuncia a las tesis, y cómo es posible que además sea el mismo órgano policial el que hace la investigación, o sea, denunciante e investigador, y así podemos ir como viendo distintos elementos en el proceso penal chileno. Pero llama la atención que el Estado chileno, el gobierno, responde diciendo, sí, pero es que las amenazas que sienten Carabineros cada vez que las tesis cantan su canción es algo real, no es algo hipotético. Entonces, cuando estamos frente a esa magnitud de respuesta estatal, es bien difícil como tener como una idea completa de que se esté comprendiendo efectivamente los derechos que estén en juego. Yo siempre hablo de que en Chile no solo no existe el derecho a la protesta social, sino que además no se protege la protesta social. Entonces, bueno, yo creo que aquí recordar algunos elementos. Primero, que hay en toda la situación que hemos visto en Chile, y ha sido siempre, y será a futuro seguramente, a menos que en el proceso constituyente podamos hacer algunas transformaciones, es que es un proceso de justicia de clase, marcadamente justicia de clase, y ahí podemos entrar en todos los debates políticos, porque también en Estados Unidos, seguramente cuando estaban los Black Panther en prisiones preventivas, tampoco decían que eran presos políticos, o las Pussy Riot en Rusia, o Mandela, porque también Mandela, en general, la gente blanca trata de mencionarlo como que fuera un pacifista, cuando Mandela también era un revolucionario y un actor social de protesta. Entonces tenemos todas estas situaciones donde ya podríamos discutir a partir de la justicia de clase si hay o no prisiones políticas o no, pero ahí pasamos a otro aspecto que es el de la criminalización de la protesta y nuevamente presentar el derecho penal como una herramienta para contener al enemigo político. Y eso también la Corte Interamericana lo ha dicho en los casos, por ejemplo, de Atenco, cómo presionar a través del derecho penal a que las mujeres dejemos de protestar. Entonces, eso, control social de la protesta, me parece que es un elemento que tenemos que estar en una constante lucha. Y a lo mejor estos diálogos y evidenciarlos nos permite a lo mejor un avance a esta idea de que el derecho penal tiene que ser siempre la última ratio, tiene que ser siempre la última alternativa. Y lo que hemos visto en este proceso es que fue la primera, la contundente, la irracional y la permanente, además auspiciado por un Ministerio del Interior y por miles de pruebas que han surgido de distinta naturaleza. Creo que es importante que enfrentemos este debate de una manera seria y social, y por eso es muy grave que se trate de afectar al debate previo al procedimiento en el Parlamento antes de iniciar un proceso constituyente. Yo creo que no vamos a poder iniciar un proceso constituyente real si no abordamos estos aspectos que van quedando como de justicia transicional o no transicional, porque van dentro de una situación, de una sociedad que ha experimentado una situación de gran conflicto social. No vamos a poder iniciarlo bien sin una resolución clara de esto, y yo lamento profundamente que muchas autoridades hoy día se hayan referido a este proyecto cuando nunca se han referido a los indultos que, como mencionaba el senador, el presidente da, sin necesidad de discusión, sin necesidad de proyecto alguno, cuando el presidente indulta a violadores de grave violación de los derechos humanos, o cuando indulta a narcotraficantes, y ahí no salen todas las autoridades, o Brodsky, o
no sé, toda la gente que ha salido a hacer comentarios en contra de estos proyectos, que me gustaría escucharlo cuando el presidente comete graves violaciones a los derechos humanos, indultando a responsables de graves violaciones. Eso sería, y yo creo que cada uno de nosotros tiene la esperanza siempre de que podemos iniciar procesos transformadores. Y yo sí quisiera que las personas que están privadas de libertad pudieran participar como corresponde según el derecho electoralmente y participando al menos en los procesos electorales. Muy clara, Karina Fernández, muchas gracias, no, entiendo. Muy clara tu respuesta también relacionada con, efectivamente, ¿no? Las declaraciones que se han hecho últimamente de distintos sectores ligados a la justicia, pero también a la política, y que no se hicieron antes, cuando se indultaron, ¿no?, a violadores de derechos humanos que venían de la dictadura, ¿no? Ahí no hubo mucha publicidad a ese tema. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por haber estado acá, por haberse dado el tiempo también. Sabemos que está en medio de una sesión también ahí a propósito del Consejo para la Transparencia y los nuevos nombramientos que se están haciendo en la entidad. Un tema importante y relevante también que vamos a estar conversando en el futuro, a ver si nos da otro espacio. Y también muchas gracias, Karina Fernández, abogada de derechos humanos y histórica, ya que ha estado con nosotros como columnista y con otros temas también desarrollando en profundidad. Los dejo a ambos invitados para una próxima oportunidad para que sigamos desarrollando este tema. Seguramente va a ser un largo año el próximo en el que el debate va a estar bien álgido, senador y Karina. Muchas gracias por haber estado en el concierto. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias, chao, chao. que estén muy bien. Gracias a ustedes. Y a los que nos están viendo, los dejo invitados para este martes, ¿no? Nuevamente con Mirko Macari vamos a estar en Malditas Expectativas, el programa semanal que tiene El Desconcierto para analizar la contingencia política, social y todo esto que derivó del estallido social y también de la pandemia, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes.